Buenas tardes. En primer lugar, le agradezco la invitación que me hicieron para también compartir y opinar sobre el tema del lenguaje inclusivo. Sobre todo, yo como especialista en accesibilidad y persona con discapacidad visual, el lenguaje inclusivo lo veo quizás desde otro punto de vista, distinto al de Juan. Sobre todo porque yo el lenguaje inclusivo abarco más que el tema de, digamos, de inclusión por el tema de género. ¿Sí? La primera parte de la presentación vamos a revisar algunos conceptos rápidamente, no pretendo dar cátedra del tema de comunicación, pero como yo propuse para la charla, que para realizar una comunicación inclusiva, que sea eficaz, necesitamos utilizar lenguaje inclusivo adecuado y en formatos accesibles. ¿Sí? Al final de la presentación, ustedes van a compartir conmigo la experiencia de escuchar cómo el software que yo utilizo para trabajar, para usar la computadora o el teléfono móvil, que es un software que traduce texto en voz, qué bien que suena algunas de las cosas del lenguaje inclusivo y otras formas de escritura o de signar que tenemos normalmente hoy en día. ¿Sí? Entonces, ¿qué entendemos por comunicación? Partamos de esa base. Es la acción consciente que utilizan dos o más personas para transmitir una información u opiniones distintas. Sí, porque lamentablemente somos todos humanos y por suerte no pensamos todo lo mismo, si no sería reaburrido, ¿no? Entonces, partimos de esa base. Dependiendo de las clases de signos que utilicen, sabemos que la comunicación se puede clasificar, digamos, en no verbal y verbal. En muchas ocasiones, los signos verbales y no verbales se combinan para hacer una comunicación mixta. Como ejemplo, podemos ver un anuncio publicitario del cine o cómic. ¿Sí? Bueno, la comunicación verbal consiste en transmitir signos entre las personas de una forma que no sea lingüística. ¿Sí? Ejemplos de ellos, que tenemos los gestos, como estoy haciendo yo, la expresión corporal, la forma de vestirnos, la comunicación por medio del tacto. La misma comunicación oral contiene elementos no verbales, ¿sí? Perdón. ¿Me podrían conseguir un poquito de agua, por favor? Ya. Acá, Polo. Bueno. Entonces, la comunicación oral también tenemos elementos no verbales que se incorporan muchas veces en nuestra comunicación. Podemos tener alguno que se me está durmiendo acá, por ejemplo, en el día, cansancio. En la comunicación escrita. Sí. Acá. No, acá estamos. Muchas gracias. De nada. Bueno. Entonces nos quedamos que la... Ah, se me fue a cualquier lado, ¿no? Y como le sacó el estilo. No, me parece que apreté una tecla errónea ahí. Sí, volvió. Sí. ¿Para qué ahora tengo que volver a la página que estaba? Eso me pasó por pedir agua, ¿viste?
Entonces, la comunicación oral permitió el desarrollo de la voz y permitieron el lenguaje. La comunicación verbal utiliza los signos y utilizadas con palabras. La comunicación verbal es oral, básicamente, que utilizamos palabras que a su vez en la versión escrita los sonidos se transforman en caracteres o en palabras gráficas. ¿Sí? Se me fue la pantalla completa, ¿no? No, ahí estás. Bueno. Bueno, la comunicación escrita ya sabemos que en realidad tiene una interacción con las personas que puede perdurar en el tiempo, incluso nunca enterarte de lo que escribió el otro. Es así. Pero bueno, ¿esto qué llevó? Llevó que desarrollo de alfabetos, ¿sí? Distintas formas de comunicarse por escrito. Los orígenes, digamos, que fueron los pictogramas, las famosas pinturas rupestres, ¿no?, que encontrábamos. Después empezaron a aparecer distintos alfabetos. Incluso podríamos decir que, por ejemplo, una forma de lectoescritura es el braille. No es una lengua, muchos lo llaman lengua cuando no es una lengua, porque en realidad es un sistema de lectoescritura. Incluso tiene su representación también en computación, con caracteres en el estándar Unicode. Y después lo que también se discute es el tema de si el lengua de señas es lenguaje o lengua. Pero es una lengua, porque la forma de comunicarse de las personas sordas que utilizan la lengua de señas es un idioma. No es un lenguaje como nosotros estamos acostumbrados, en el cual tenemos signos gramaticales que representan. En cambio, la lengua de señas ya de por sí es un lenguaje propio, que puede representarse en escrito con una o más palabras. Bueno, gracias a la tecnología, a los avances tecnológicos, personas ciegas como yo, es que podemos utilizar la computadora y acceder a los textos. Ahora, ¿cuáles son los elementos básicos? Vamos a ir rápidamente viendo cuáles son, que tiene que haber un código, que es el que se transmite, un canal por el que se transmite el código, un emisor que es el que emite, tiene la intención de emitir ese mensaje, codificándolo, y tiene que haber un receptor que pueda interpretar ese código que recibió y comprender el mensaje. Y eso es lo que vamos a ver justamente, que está relacionado con la accesibilidad. Si alguno de los elementos de esta comunicación fallan, no tenemos una comunicación efectiva. Si ustedes, por ejemplo, me quieren comunicar a mí mediante un mail, una página, lo que sea, un flyer, obviamente, si ustedes no tienen en cuenta que una persona que está del otro lado va a recibir ese mensaje en una imagen y la persona no lo ve, evidentemente esa persona nunca va a recibir ese mensaje. Ahora, ¿lo puede recibir? Sí, lo puede recibir. Si tenemos en cuenta justamente que hay alternativas a esa imagen que podemos proporcionar para que el usuario, si prefiere, lea el texto alternativo de esa imagen, lo puede leer ya sea con el oído o sea con el tacto, porque utiliza un dispositivo que se llama línea braille, que traduce esos caracteres en el sistema de puntos que inventó Louis Braille. ¿Siguen? Sí. Igualmente la presentación después la compartimos. Te quedó en ir a la línea. ¿Por qué? Hace bien la compartir. Bueno, ¿qué entiendo yo por el lenguaje inclusivo? Bueno, no solo yo, ¿no? Es la utilización de signos lingüísticos como las palabras, términos, frases, sin distinción de género, sexual,
étnico, o cualquier otra discapacidad o otra condición social, ¿sí? O sea, empezamos con el tema del lenguaje inclusivo, el tema de la era, arroba y todo eso, ¿ok? Pero lamentablemente, lamentablemente muchas veces utilizamos términos que no son los apropiados o el mensaje no es el correcto. Hay que usar la palabra discapacidad de la forma correcta. Como consecuencia de la carga negativa que conlleva la palabra discapacidad, muchas veces se quiso utilizar otros términos que son eufemismos, que en realidad lo que hacen es negar en realidad lo que es la persona. O personas con capacidades diferentes. Todos tenemos capacidades diferentes. Todos tenemos necesidades especiales. O sea, justamente eso forma parte de la diversidad humana. Se recomiendan utilizar, porque como vamos a ver, lo que hay que poner como prioridad es poner a la persona como sujeto y a la discapacidad como una cualidad de esa persona. Porque en realidad, porque muchas veces se utiliza la palabra discapacitado como una totalidad cuando en realidad es una característica de esta persona. Entonces, tenemos que utilizar, algunos prefieren persona con discapacidad, otros en situación de discapacidad, que es algo que lo califica a la persona, pero no agota todo lo que puede ser una persona. Parece que me salté una. Sí. Bueno, como yo le estaba diciendo, tienen que ser personas, todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad son iguales a nosotros, tienen sueños, viven, comen, quieren tener una familia, son parte de todos, pero no los define el que tenga una silla de ruedas, que tenga un bastón o que use audífono. Entonces, lo que se recomienda, como yo le decía, es utilizar el término persona y agregarle la limitación o el déficit que tiene esa persona, es decir, persona con discapacidad visual, con baja visión, con discapacidad auditiva, psiquiátrica, intelectual, que realmente que aclare cuál es la persona, porque muchas veces va a pasar que por utilizar otros términos distintos, vamos a estar cambiándole la calidad de esa persona. Por ejemplo, cuando a mí no me gusta cuando me dicen a mí que yo soy no vidente o invidente, porque muchos amigos me dicen que yo veo más que ellos, que en realidad tengo una visión. Y siempre en estos casos recuerdo una famosa frase del famoso cantante Stevie Wonder, que él decía que el hecho de que un hombre no tenga ojos no quiere decir que no pueda tener visión. Entonces, yo a veces tengo visiones o veo cosas distintas porque a veces la carencia de los ojos hace ver las cosas distintas. O el tener los oídos no es condición para escuchar. O sea, nosotros todos oímos, pero ¿todos escuchamos? No. Ahí está, viene otro proceso que es la atención. Tampoco usar los términos de incapaz o de invalidez, ya que conlleva una carga peyorativa. Durante muchos años en la legislación, en el derecho, se hablaba de minusválidos, o sea, una persona de menor valor. Era horrible, pero era lo que se aceptaba. Incluso si uno remite a la documentación del siglo pasado de la ONU, se van a encontrar que hablan de personas con hándicap. Gracias.
O sea, es difícil desarraigar a veces algunos términos y es la misma la sociedad la que mantiene a veces esos términos o esas palabras, pero porque venimos justamente de un modelo médico asistencial que nos metió en la cabeza que las personas con discapacidad son personas que son víctimas, que sufren, que padecen, que necesitan de nuestra ayuda. Y no pensar en esa persona como una persona que tiene derechos, como todos. Simplemente tiene alguna limitación, que en algunos casos puede superarlos por sus propios medios y a veces quizás necesite de alguna persona, pero no por eso deja de ser una persona. Bueno. Fíjense, como dice ahí, hay muchas veces nos encontramos en los medios de comunicación y nos encontramos con esas tristes expresiones. También me acuerdo de algunas placas rojas de Crónica, ¿no? Pero dice, ay, mira, mira el pobrecito ese, o las típicas, o decir, oh, mira, se recibió de abogada y es ciega, o mira, fue a cantar y es paralítico. ¿No lo escucharon alguna vez? O en las placas rojas de Crónica decía, murieron en accidente 2 personas y un discapacitado. O sea, ahí claramente están separando al discapacitado como persona. Murieron 3 personas y una persona con discapacidad motriz, por ahí, si hubiera sido un buen titular. ¿O no? No hay que estigmatizar a las personas que tienen una discapacidad diciendo que padecen o sufren. Probablemente alguna persona con discapacidad sufra o se sienta víctima, pero no tenemos que generalizar. Muy bien. Esto ya más de una vez el INADI intervino, ¿no? No utilizar términos descalificativos. Decirle, sos un autista, un esquizofrénico. Y ni hablemos de mogol, que en los últimos años lo escuchamos muchas veces. A veces muchas personas en el enojo, en la calentura, ni se dan cuenta de que utilizan y hay otras no les importa, los usan igual. A ver. Bueno, entonces acá tenemos unos puntos importantes para tener en cuenta. Tendremos que identificar barreras actitudinales o culturales en el momento de, por ejemplo, de realizar una entrevista. Consultar si la persona necesita algún tipo de apoyo, por ejemplo, de un intérprete de lengua de señas. Evitar preconceptos y cuidados excesivos por temer ofender. Ante la duda, preguntar. A mí a diario me pasa montones de veces que yo a veces necesito, sobre todo en Capital Federal, no cruzo la calle sola. Me paro en una esquina y me pasa que o me preguntan o me pasan como un poste. Pero tengo varias experiencias para contarles que son muy graciosas y tampoco para sacar la serie que estamos haciendo. Tengo una experiencia que fue que una persona con discapacidad motriz estaba esperando en la rampa que el hijo viniera con el vehículo adaptado para subirlo. Bien, esto era en la esquina de Avenida de Mayo y Florida. Viene una persona de atrás y lo empieza a cruzar, sin preguntarle. Esta persona dice, no quería cruzar. Lo larga en el medio de la Avenida de Mayo y le dice, qué desconsiderado, desagradecido, le dice. El pobre hombre dio la vuelta y tuvo que salir corriendo porque ya le estaban por volver a cambiarle el semáforo. Eso es un ejemplo. Como otro ejemplo tengo también de un ciego que
había quedado con unas personas que fuera a retirar unos paquetes a una imprenta y que lo esperaran en una esquina. Cuando llegan a la esquina estaban los paquetes, pero no estaba la persona ciega. Y en eso ve que lo estaban cruzando. ¿Dónde estaba? No, lo que pasa es que yo los estaba esperando a ustedes, pero me dio no sé qué decirle que no quería cruzar. Entonces, esas son las cosas que tenemos que hacer. Ante la duda, preguntar. No tratar de sobreproteger a la persona, preguntar. O sea, si yo, por ejemplo, ahora cuando salgo de acá, me siento inseguro, le puedo preguntar a algunos chicos, che, ¿dónde está la salida? Pero si ustedes ven que yo me muevo tranquilo y que me muevo seguro, no tienen que andar preocupándose. No tenemos que tratar de sobreproteger, sino de preguntar a la persona si necesita. Por eso lo que digo es, hay que ofrecer la ayuda, no imponerla. E incluir a las personas con discapacidad en todo, como fuente de información. Lamentablemente hace muchos años me toca tener conversaciones con funcionarios, legisladores, asesores, y cuando le digo, che, ¿y cuánta gente tienen con discapacidad en el equipo? No, no tenemos gente, ¿para qué? Perdóname, estás modificando un proyecto de ley de discapacidad, o la ley de accesibilidad. O pasa casos peores que tienen asesores y a esos los tienen ad honorem. O sea, pareciera que las personas con discapacidad no merecen tener un sueldo o un contrato. A los que no tienen discapacidad, sí. Porque yo les digo, las personas con discapacidad somos todos diferentes como las personas que no tenemos discapacidad. Que yo soy ciego, que yo les puedo dar consejos, no va a ser el único. No tienen que quedarse con mi opinión sola. Somos todos diversos, con lo cual tenemos que explorar las distintas opciones y las distintas opiniones de cada una de las personas con discapacidad, incluso de la misma discapacidad. ¿Venimos bien con el tiempo? Sí, ya casi. Bueno, vamos a tratar. Bueno, cuando hablo de accesibilidad, ¿a qué nos referimos justamente? A proporcionar flexibilidad para acomodarse a las necesidades de cada usuario y sus preferencias. Seguramente cada uno de ustedes tiene sus preferencias para usar la computadora, usar el teléfono. Bueno, las personas somos muy diversos, con lo cual no tenemos que decir, bueno, porque todos van a apretar el botón que está arriba a la izquierda. ¿Por qué? Si yo soy zurdo, lo quiero a la derecha, por ahí, ¿o no? ¿Hay alguno zurdo en la sala? Sí. Bueno, ¿no se siente que muchas veces están diseñadas las cosas solo para diestros? Sí, están. Yo te puedo asegurar que si los que diseñaran bien las cosas te permitieran, vos podrías tener cualquier página web con los menús a la derecha en vez de a la izquierda. Simplemente que no te lo preparan para que vos puedas cambiar el estilo, por ejemplo, de una página. Entonces, todos los menús de navegación a la izquierda, pero yo soy zurdo, lo quiero tener a la derecha. Bueno, tenés que hacer tu propia hoja de estilos o modificarlo para tu. Bueno, entonces, les cuento, vamos a hacer rápido esto. Básicamente hay un consorcio que es el WWW Consortium, que es el World Wide Web Consortium, que es una organización, una ONG internacional que fue creada por uno de los padres fundadores de Internet, que es Tim Berners-Lee, que fue el que creó el HTML, entre otras cosas, y creó este consorcio en el cual se establecen estándares, pautas e iniciativas para que todo Internet, no solo las páginas web, sean accesibles. Hoy todo depende de Internet. Yo cuando hablo de Internet hablo en general, no, la web es una partecita de Internet, ¿sí? Bueno, y este organismo lo que hace es promover estándares y pautas para que Internet sea para todos. ¿Cómo lo hace? Creó una iniciativa de accesibilidad en la cual pone a su vez pautas de accesibilidad para las herramientas de autoría, o sea, para crear contenidos,
pautas de accesibilidad para de herramientas de usuario, navegador, llamémosle, y pautas de accesibilidad para los contenidos, que ahí estamos en el tema, justamente. Comunicación, dijimos mensaje. El mensaje, para que llegue el mensaje, ¿qué tiene que haber? Un emisor y un receptor. Ahora, si el contenido no es con formatos accesibles, el receptor probablemente no lo pueda recibir. Entonces, hay distintas pautas que en el 1999 fue la primera versión que se publicó de estas pautas. Voy a ir un poquito más rápido. Bueno, entonces, la última actualización que se hizo fue el año pasado, en junio del 2018, digamos las pautas WCAG, o sea, Web Content Accessibility Guidelines 2.1, ¿sí? Acá la normativa argentina por ahora reconoce la 2.0 porque venimos con atraso, como siempre, la burocracia de por medio, hay que modificar la ley, hay que modificar los decretos reglamentarios, supongo que a partir del año que viene estaremos haciendo eso. Por lo menos la intención está, por lo menos me lo prometieron. No la gente del actual gobierno, sino la gente que, digamos, hay gente que siempre es de planta permanente, que está... cambian los gobiernos y ellos se mantienen. Pero la intención, por lo menos que ya venían impulsando, es la intención de actualizarse a las pautas. Ahora, estas pautas tienen, en principio, 4 principios, que creo que lo van a entender. El primer principio es que el contenido sea perceptible. Así como yo les conté, yo tengo un síntesis de voz que me está leyendo lo que están viendo ustedes. Otro usuario lo puede percibir digamos, con la línea braille, y quizás una persona que utiliza lengua de señas puede utilizar un software que transforma lo que ustedes están viendo en texto en lengua de señas. Hay software, SingWriter, creo que se llamaba uno, que usaba incluso la hija de Claudio Morgado. ¿Se acuerdan de Claudio Morgado, no? Sí. El agujerito y esas cosas. Bueno, la hija, por ejemplo, es un software que le traduce las palabras, se lo traduce en lengua de señas. Operable. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las interfaces, todo, tiene que ser operable por el teclado o con el dedo. ¿No se cansaron ustedes muchas veces de que una página o algo solo se puede usar con el mouse? Bueno, yo como persona ciega y otras personas que no pueden utilizar el mouse, si ese contenido no es accesible mediante el teclado, no puedo usarlo. Comprensible. Que sea comprensible significa, entre otras cosas, que sea legible. Legible en el sentido que esté escrito de una manera gramaticalmente correcta y a su vez, si es posible, en lectura fácil, para aquellas personas que no tienen un nivel de alfabetización o no tienen un nivel de educación superior digamos, al secundario, puedan comprender el contenido. Entre otras cosas que no mencioné, también está el tema que hay que tener en cuenta el contraste, hay que tener en cuenta el interlineado. Les vuelvo a reiterar, no me alcanzan los 20 minutos para explicar todas las pautas. Para que se den una idea, como yo les decía, son 4 principios que se abren después en 13 pautas y después a su vez se abren en 75 criterios para verificar que un contenido es accesible. Con lo cual ya les demuestro de que no hay tiempo para usarlo. En la UTN damos un curso de diplomatura en usabilidad y accesibilidad, son 150 horas cátedra. El que se anima el año que viene se puede anotar. Así que en 20 minutos imposible. Y después el último principio, que es robusto, quiere decir que el contenido, el mensaje que estamos transmitiendo pueda ser interpretado no solo por las ayudas técnicas como el lector de pantalla que utilizo yo, sino incluso por sistemas informáticos. Bueno, entonces no vamos a hacer a tiempo, supongo por la hora, son las 26, pero quiero que rápido, que más o menos vean un poco proporcionar alternativas textuales para cualquier contenido que no sea textual, las imágenes, ¿sí?
Los stickers, las fotos. Hoy, la mayoría de las redes sociales que utilizan permiten tener mecanismos para incorporar texto alternativo. Que no lo conozcan a ustedes porque no está bien documentado o porque no está bien informado es otro tema. A mí Facebook me permite publicar una foto y después poner un texto alternativo. Alguna vez habrán visto que Facebook les sugiere traducir o que dice esta imagen no tiene texto alternativo. Instagram, Twitter, la mayoría de las redes sociales hoy te dan la posibilidad de poner a lo que yo publico como imagen, ponerle un texto alternativo, con lo cual beneficiamos a más gente con ese mensaje. Bueno, alternativa múltiple dependiente, hay que darle tiempo al usuario. Después tenemos el tema de distinguible vista de oído. Esto hace referencia a que, lo que yo les decía, el contraste de los colores, el color de fondo y el color de frente, que tiene que haber una diferencia para que sea percibible por todos. No sé si hay alguien en la sala daltónico, pero las personas con daltonismo, cierta combinación de colores le dificulta la lectura. Por eso que hay herramientas que determinan cuál es el contraste de esa combinación de colores y te advierte de que hay gente que no va a poder ver tu contenido si tenés un contraste bajo entre los dos. Y en el caso de oír, estamos en lo mismo. Si vos estás estás poniendo un video, pero la persona con una música y una conversación, y es tan fuerte la música, no voy a escuchar la conversación. Bueno. Perdóname, me pasé, pero bueno. También está el tema de los videos en subtítulos, los subtítulos en los videos, la audiodescripción y la lengua de señas en los videos. Esto lo tenemos incluso, tenemos una ley que es la que ustedes conocen, la llamada ley de medios, mal llamada ley de medios, que es la ley de comunicación de servicio audiovisual, que en unos artículos obliga a los canales a transmitir una cuota de su programación con audiodescripción, subtitulado y en algún momento lengua de señas. Ahora, quiero aclarar una cosa, para los que no lo saben, no todas las personas que tienen discapacidad auditiva, ya sean sordos o hipoacúsicos, entienden el lenguaje escrito. No crean que por subtitular un video estamos abarcando a todos. Los que aprendieron lengua de señas, es muy probable que no estén alfabetizados o no conozcan el lenguaje escrito. El único lenguaje que conocen es la lengua de señas. Por eso que insistimos en el tema de que es no o lengua de señas, o sea, subtitulado o subtitulado, que le llaman closed caption, o lengua de señas. ¿Tienes iPhone? ¿Cómo? No, puede ser alguien que esté por Zoom. Sí, es alguien que está por Zoom. iPhone, que estás por Zoom, no tipees o muteate. No, una persona que se ve que se colgó al Zoom y está simple. Martín. Entonces, vamos a... esto, como yo les decía, es largo. A ver. Martín, Sony 10. No, por eso. Sí. Entonces, básicamente hay dos normativas, una de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y después la Ley de Accesibilidad a la Información. Quiero dejar, en resumen, no, me pasé. Acá quería compartir unas frases, que la accesibilidad es un derecho, no un privilegio. El poder de la web está en su universalidad, que todos puedan acceder a pesar de la discapacidad, es un aspecto esencial que dice Tim Berners-Lee, el que creó el HTML. Y una sociedad inclusiva es aquella que reconoce, respeta y valoriza la diversidad humana. ¿Sí? Y para terminar, perdóname un minuto más, vamos a hacer la demostración que prometí. Estábamos esperando eso. Pero viene lo divertido ahora, digamos, ¿no? Vamos a ver cómo sale esto. Espero que los que están por Zoom no... Ejemplos de comunicación. Los vamos a matar a los que están en Zoom. Bajale el volumen. A ver.
En blanco. Nivel de encabezado más lento. En blanco. Ejemplos de comunicación inclusiva y accesible. En blanco. Nivel de encabezado una comunicación accesible. Adelante. Lista de 9 elementos. Página 1. Eje en blanco. Nivel de encabezado 2. Lenguaje inclusivo. Fíjense cómo el lector de pantalla me está leyendo. Lista de 9 elementos. Adelante. Donde pone. En blanco. Nivel de encabezado 3. Ejemplos de lenguaje inclusivo. Lenguaje inclusivo. En blanco. Hola a todos /as. Hola a toda @s. Hola a todos. Hola a todos. En blanco. A francés, ¿no? Todos /as, los /as, alumnos /as están preparados /as para el examen. Toda @sl, @s, alumna @s están preparadas @s para el examen. Todos LXS alumnos están preparados para el examen. Todos los alumnos están preparados para el examen. Bueno, entonces lo que quiero significar con esto, que si bien en algunos casos, algunas de las variantes del lenguaje inclusivo son entendibles, piensen que lo que ustedes visualmente ya lo aceptaron y lo están reconociendo como un lenguaje natural, para muchas personas es un problema, ¿sí? Por un lado se pierde tiempo y no se interpreta bien. Y tengo una anécdota de una chica que yo conocí hace unos años atrás, cuando salió el primer suplemento en braille de un periódico de Rosario. Tuve tan mala suerte que cuando agarra y se pone a leer un titular, me dice: ¿qué es esta palabra? Y justo hablaba de Arnold Schwarzenegger. Claro, en su vida había leído Schwarzenegger. ¿Quién de acá lo sabe escribir bien? Entonces, imagínate para una persona que conoce las palabras normales y le ponen esa palabra, claro, estaba leyendo los puntos en braille y no entendía. Estoy leyendo mal. Bueno, entonces algo parecido le pasaría con estos lenguajes. Y a su vez, le estamos complicando también la búsqueda a los indexadores a los software de Google y otros que hacen búsquedas, o a los diccionarios. Seguramente la mayoría de estas palabras estarían bien marcadas en rojo con el corrector ortográfico, ¿no? En blanco. Adelante. Fin de lista. Fin de lista. En blanco. Nivel de encabezado 2. Arte así. ¿Conocen lo que es el arte así? ¿ASCII? No. Bueno, el arte ASCII era, hace muchos años atrás, a un señor se le ocurrió inventar hacer dibujos con los caracteres. Bueno, yo lo pausé porque lo van a escuchar, es muy divertido. Bueno, resulta que ustedes están viendo una imagen de algo de Feliz Navidad, ¿sí? Todavía no. Todavía no. Lista de 9 adelante. En nivel de encabezado 3. Ejemplo. Arte así. Arte así. Bueno, escuchen cómo lo lee. Ser en blanco. A ver, dale, más. Block num activado. Feliz Navidad. Feliz estrella rellena asterisco. Viñeta grado. Viñeta. Estrella rellena Navidad. Estrella rellena. Asterisco. Grado. Asterisco pi asterisco grado. Viñeta. Bueno, entonces, y esto no es todo lo que... Adelante. Fin de lista. Página 9. Graph. Fin de lista. Lista de 5 elementos. Enlace en blanco. Ejemplos de comunicación inclusiva y accesible. En blanco. Nivel de encabezado 2. Escritura LeetSpeak. ¿Alguien sabe lo que es el LeetSpeak? Sí. Bueno, No. hace varios años atrás los hackers se comunicaban por canales de chat de los BBS o de lo que sea, y de RSQ y de Manancoche, y resulta que para usar su propia jerga inventaron que reemplazaban caracteres por números, ¿sí? Y justamente el LeetSpeak también incluso se conoce como 137. Lista de 9 elementos. Página 1. Gráfico. Clic adelante. Fíjense qué lindo que es leer en la jerga de los hackers. Escritura Nivel escritura LeetSpeak. En blanco. LeetSpeak o Leet abre paréntesis 1337 5P34K 1337 en la escritura Leet cierra paréntesis es un tipo de escritura compuesta de caracteres alfanuméricos. Es usada por algunas comunidades y usuarios de diferentes medios de internet. Esta es usuarios ajenos, inexpertos o en blanco. 3575.337 5P34L menor que 54835LL4 menor que barra vertical 2L0. ¿Entendieron? Abre paréntesis, esto es. Algo que abajo, ¿viste? Pero imagínate si te encontrás con algo así, en un chat o en un WhatsApp. ¿Qué dijo? En blanco. Adelante. Fin de. Eje en blanco. Nivel de encabezado. Lista de 9 elementos. Página 1. Gráfico. Clic. Página 2. Eje en blanco.
Nivel de encabezado, voz, símbolos, signos y caracteres Unicode de letras decorativas. No sé si esto lo vieron alguna vez. No. Bueno, aparte del ASCII tenemos digamos una representación de Unicode que hoy está muy de moda porque los emojis que ustedes usan tienen su representación en el estándar Unicode, que es código de unificación de caracteres, donde en esa tabla tenés caracteres arábicos, caracteres japoneses, chinos, griego, hebreo, ¿verdad? Y también están los emojis. Bueno, entonces, pero resulta que algún genio brillante se le ocurrió en esta tabla de Unicode también poner caracteres ya con característica negrita y todo eso. Lista de 9 elementos. Adelante en blanco. Y D mayúscula de... me pasó en LinkedIn, un usuario me dice, no, porque el lenguaje inclusivo, el verdadero lenguaje inclusivo es la lengua de señas. Cuando vi el usuario de esa persona me quise matar. En blanco. E mayúscula negrita SANS serif S minúscula SANS serif T minúscula SANS serif minúscula SANS serif minúscula SANS serif S minúscula SANS serif U minúscula SANS serif N minúscula SANS serif T minúscula SANS serif minúscula SANS serif X minúscula SANS serif T minúscula SANS serif O minúscula SANS en blanco. Lista de 9 elementos. En blanco, en mayúscula negrita SANS serif S minúscula SANS serif T minúscula SANS serif minúscula SANS serif minúscula SANS serif Este es un texto hermoso, pero S minúscula SANS serif T minúscula SANS serif E minúscula SANS. porque el lector de pantalla, este lector de pantalla que estoy usando para la demostración, tiene la traducción de Unicode a esa característica. Pero en realidad, si yo en la computadora no tuviera ese carácter Unicode instalado, ustedes verían un cuadradito. A veces les va a pasar, si ustedes van a algunas páginas y no leen o ven caracteres raros, es porque no tenés la fuente o no tenés el carácter Unicode instalado en la computadora. Acá en este caso creo que es estándar para Windows. Pero bueno. En blanco. Esto es un poco lo que quería demostrar, es decir que el lenguaje inclusivo no solo es el tema de la E que yo, sino que tenemos otros, por ejemplo, las personas con discapacidad, sobre todo las personas con discapacidad visual y otros. Les agradezco el tiempo, escucho preguntas y si quieren una clase magistral de accesibilidad, la arreglamos otro día. Primero un aplauso. ¿Hay preguntas para Martín? Yo tengo una pregunta. Dale, tira. Los emojis, ¿los lee de esta misma manera que mostraste con la letra Con los chiquita? Unicode, sí, porque en general la mayoría de los sistemas operativos hoy llegaron a un acuerdo con el consorcio Unicode en que le dieron el significado de esos caracteres y bien o mal en todos los sistemas operativos están traducidos. O sea, yo te puedo mostrar tanto en el iPhone como en el Android como en el Windows un carácter Unicode y puede llegar a haber una variante en vez de decirte sonrisa con guiño o guiñando un ojo, pero es la traducción a veces que se hace del inglés. Okay. ¿Sí? O sea, vos tenés un proyecto que es Emojipedia, en la cual si vos entras con cualquiera de estos dispositivos vas a ver que está la explicación toda en inglés, pero cuando vos pasás sobre el carácter y como vos tenés el sistema operativo en español, a mí, por ejemplo, el lector de pantalla me va a decir que es ese emoji al español. ¿Es amigable al Si me mandás 50 del mismo emoji, Okay. no es amigo. O sea, si vos me mandás 8 corazones, depende cómo lo tenga configurado, me va a decir corazón, 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 Okay. corazón, o me va a decir 8 corazones. Bien. Y también tenés otra configuración en el lector de pantalla que le podés poner, que por ejemplo te diga la palabra emoji antes de eso. Porque lamentablemente mucha gente hace frases con todos los emojis. Claro. Y te ponen el emoji de hombre y emoji de mujer, y la mujer, ¿viste? Entonces se me dice el hombre. O sea, todo depende de lo que me lea. En cambio, si yo ya le digo, poneme como emoji, ya me estoy dando cuenta que no es un carácter, o sea, no es una palabra, es un emoji. Pero viene bien que por lo menos todas las grandes empresas están teniendo cada día más en cuenta la accesibilidad. Obviamente el pionero fue Apple con el iPhone, Google con el Android, le sigue pisando cerca. Microsoft en los últimos 2 años se puso las pilas
incluso le diría que la mejor aplicación de Microsoft para ciegos es en iOS. No me pregunté por qué, pero apostaron al sistema operativo de iOS para hacer aplicaciones, 2 aplicaciones específicas para ciegos, que son excelentes. Es más, el 3 de diciembre pasado, después de 2 o 3 años, actualizaron la versión en español. Justo el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. No sé si fue casualidad o fue adrede, pero incorporó 28 idiomas, que antes nada más tenían pocos. Lo que nos falta es que reconozcan el peso argentino u otras monedas españolas, latinoamericanas. Lamentablemente, por ahora, ruso, euro, dólar, canadiense, australiano, rupia, pero por América del Sur no vinieron todavía. Yo les ofrecí mandarle las imágenes, pero todavía no me contestaron. Capaz que el banco se lo ofrece y se lo acepta. Pues es una lástima realmente, porque es una aplicación gratuita y que es muy útil. En Estados Unidos están chochos, porque los dólares no hay forma de distinguirlos. En Europa los euros más o menos tienen distinto tamaño. En Canadá creo que le incorporaron braille, o sea, hay algunos, pero sería muy útil. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Seguro? Bueno, muchas gracias, Martín.